El apocalipsis no comenzó con una guerra ni con un meteorito, comenzó con un susurro en la oscuridad. Esta es una de las historias más impactantes y misteriosas de toda la humanidad. ¿Estás listo para conocer la verdad detrás del fin del mundo? Y para entender cómo comenzó todo, debemos viajar atrás en el tiempo con la visión de Juan en Patmos y la aparición del Cristo glorioso. Imagina un lugar apartado del mundo, una isla solitaria en medio del mar, donde el tiempo parece detenerse y el silencio es tan profundo que hasta el viento se atreve a guardar secreto. Allí, un hombre llamado Juan recibiría una visión que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Juan se encontraba en Patmos, una isla rocosa y árida, lejos del bullicio de las ciudades y del alcance del poder humano. Había sido exiliado por predicar la verdad en tiempos de persecución, pero su corazón seguía firme en la fe. Durante días y noches, su rutina consistía en oraciones silenciosas, meditaciones profundas y contemplación del mar que golpeaba las rocas con un ritmo constante, casi como un susurro divino. Cada ola parecía traer consigo una voz que Juan no podía comprender del todo, pero sentía en lo profundo de su ser. La isla era un lugar de aislamiento absoluto. El sol quemaba durante el día y las noches eran frías y silenciosas. Sin embargo, aquel silencio parecía cargar un misterio. Juan sentía que no estaba solo, que el cielo mismo le observaba y aguardaba el momento de revelar secretos que ningún hombre había visto antes. Esa sensación lo mantenía alerta, como si la propia tierra y el cielo le estuvieran preparando para lo que estaba a punto de ocurrir. Una tarde, mientras Juan meditaba en la cueva donde se refugiaba, un resplandor intenso surgió ante sus ojos. No era un reflejo del sol sobre el agua, sino un brillo sobrenatural que llenó la cueva de luz y calor divino. Juan cayó de rodillas, temblando, y escuchó una voz poderosa, clara y firme. Juan, escribe lo que ves y lo que oyes, porque el tiempo de la revelación ha llegado. El miedo y la reverencia se mezclaron en su pecho. Juan sentía un estremecimiento profundo, como si todo su ser estuviera alineándose con algo mucho más grande que la vida humana. Cuando levantó la vista, vio a Cristo, no como un hombre mortal, sino glorioso y majestuoso. Su túnica brillaba como la luz del alba reflejada en 1000 espejos, y sus ojos eran como llamas de fuego que penetraban hasta el alma. De su boca emanaba una espada de doble filo, símbolo de justicia y verdad. Entre Juan y Cristo se encontraban 7 candeleros de oro, y en la mano de Cristo brillaban 7 estrellas, que se movían con un misterio que desafiaba toda comprensión. Juan comprendió que cada detalle tenía un significado profundo. Las estrellas representaban los ángeles de las 7 iglesias, los guardianes espirituales encargados de proteger y guiar a los hombres. Los candeleros reflejaban la luz divina que debía permanecer encendida incluso en un mundo sumido en tinieblas. Cada símbolo era un mensaje para generaciones futuras, y Juan comprendió que su misión sería registrar cada visión para que otros pudieran entender la voluntad divina. Mientras observaba, la voz de Cristo continuó. Lo que verás es un misterio que pocos comprenden. Registra cada palabra, cada imagen, porque estas revelaciones son para los tiempos finales. Juan sentía que su corazón palpitaba con fuerza. Cada palabra lo llenaba de asombro, pero también de temor, porque comprendía que los secretos que estaba a punto de presenciar no eran simples historias, sino advertencias para toda la humanidad. Su mente intentaba procesar la magnitud de la visión. Ángeles ascendiendo y descendiendo, relámpagos que iluminaban el cielo, trompetas invisibles que anunciaban juicios futuros, y ciudades corruptas que se alzaban y caían según la voluntad divina. Los símbolos que aparecían eran complejos y sobrecogedores. Juan vio un libro sellado con 7 sellos, cada uno ocultando un misterio que cambiaría la historia de la tierra. Jinetes sobre caballos de distintos colores recorrían paisajes devastados, anunciando conquista, guerra, hambre y muerte. Aún así, había un orden perfecto detrás del caos. Cada evento estaba conectado, cada símbolo tenía un propósito.
Juan comprendió que debía transmitir este mensaje con precisión, porque la humanidad estaba a punto de enfrentar tiempos de prueba y juicio. Mientras meditaba sobre lo que había visto, Juan sintió como su espíritu se elevaba y descendía al mismo tiempo, transportado a través de los velos del tiempo. Observó eventos que parecían lejanos, pero que afectarían a generaciones futuras, imperios que caerían, guerras que devastarían tierras, y almas que serían probadas en su fe. La visión le mostraba tanto la justicia como la misericordia divina. Los que perseveraran serían recompensados, y los que se apartaran de la verdad enfrentarían consecuencias irrevocables. Los detalles continuaban. Ciudades en llamas, mares agitados, trompetas que resonaban sobre montañas y valles, y seres celestiales que cantaban alabanzas mientras sostenían el orden del universo. Juan se dio cuenta de que estaba presenciando algo que trascendía la comprensión humana. La historia de la humanidad, los juicios divinos y la salvación estaban entrelazados en un plan perfecto. Cada visión le dejaba más consciente de la responsabilidad que tenía. Debía registrar todo con precisión y fidelidad. Juan también reflexionó sobre el contexto histórico. Su exilio no era un castigo arbitrario, sino una preparación para recibir estas visiones. La soledad y el aislamiento le permitieron conectarse profundamente con lo divino, sin distracciones mundanas. Cada experiencia de su vida lo había preparado para comprender la magnitud de lo que estaba por ver, y su corazón se llenó de reverencia y humildad. A medida que la visión continuaba, Juan sintió cómo su alma vibraba con cada imagen y cada sonido celestial. Comprendió que estaba siendo testigo de la revelación final de Dios a la humanidad, y que estas visiones no solo eran advertencias, sino también promesas de esperanza para aquellos que permanecieran fieles. Sintió que cada palabra escrita sería una guía, un faro en tiempos de oscuridad, y una luz que atravesaría siglos hasta llegar a los corazones dispuestos a escuchar. Y aunque Juan apenas comenzaba a comprender la magnitud de lo que veía, sabía que lo que estaba por revelarse superaría todo lo que su mente podía imaginar. Pero si creías que esto era sorprendente, prepárate. Ahora conoceremos los secretos de los 7 sellos, juicios que estremecieron el cielo y la tierra. Cada visión pondrá a prueba todo lo que creías saber sobre el destino de la humanidad. Los mensajes a las 7 iglesias y la voz del juicio. En un tiempo de oscuridad y decadencia, Juan recibió un llamado que atravesaba siglos. 7 mensajes para 7 iglesias. Advertencias que marcarían el destino de comunidades enteras y revelarían el juicio que se avecinaba. Juan, aún con la visión del Cristo glorioso fresca en su mente, comenzó a recibir instrucciones sobre las 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. Cada iglesia representaba no solo comunidades físicas, sino también diferentes estados del espíritu humano. Cristo le habló: a ti que escuchas, escribe a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada una tiene un mensaje, cada una enfrenta una prueba, y cada una es un reflejo del alma de los hombres. La primera carta era para Éfeso, la ciudad de los obreros del templo, famosa por su fervor, pero que había perdido el amor inicial. Juan vio imágenes de templos majestuosos y calles llenas de actividad, pero también percibió corazones endurecidos y fe que se marchitaba. La advertencia era clara. Perseverar sin perder la pasión espiritual era esencial, porque la rutina puede convertir la devoción en formalismo. A Esmirna, la iglesia de la tribulación, Juan vio pobreza, persecución y sufrimiento. Los fieles allí eran probados con fuego y pruebas extremas. Cristo les prometió: sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. La visión mostraba martirios, lágrimas y al mismo tiempo, la gloriosa recompensa que esperaba a los que mantenían la fe. Juan sintió escalofríos. Comprendió que la fidelidad es la llama que no debe apagarse incluso ante el peligro más grande. En Pérgamo, la iglesia se encontraba en un territorio donde la idolatría y el pecado se entrelazaban con la vida cotidiana.
Juan vio altares y templos dedicados a falsos dioses, y el contraste con la verdad de Cristo era estremecedor. La advertencia era sobre la contaminación moral y la necesidad de mantenerse firmes, recordando que incluso en medio de la decadencia, la luz de Dios puede guiar a los fieles. Tiatira representaba la iglesia con paciencia, amor y servicio, pero que había tolerado la corrupción y la falsa doctrina. Juan observó cómo las palabras de Cristo penetraban en el corazón de los fieles, recordándoles que la tolerancia sin discernimiento puede abrir puertas a la destrucción. Las visiones mostraban tanto la misericordia como la justicia. La paciencia divina tiene límites, y el error sostenido puede tener consecuencias devastadoras. Sardis era una ciudad que parecía viva, pero estaba espiritualmente muerta. Juan vio templos imponentes y riquezas externas, pero un vacío interior que amenazaba con consumirlo todo. Cristo advertía que las apariencias engañan, y que solo aquellos que permanecen fieles y despiertos pueden recibir la verdadera vida. Juan sintió que este mensaje era un espejo para todos los que confían en la fuerza externa sin cultivar el alma interior. Filadelfia, por otro lado, mostraba fidelidad y apertura al espíritu. Juan vio puertas abiertas que nadie podía cerrar, representando oportunidades y protección divina. Los fieles allí serían sostenidos en tiempos de prueba, y su perseverancia sería recompensada. La visión estaba llena de luz y esperanza, un recordatorio de que la fe sincera y activa nunca queda sin recompensa. Finalmente, la Odisea representaba la tibieza espiritual, la indiferencia y la complacencia. Juan vio templos ni fríos ni calientes, y entendió que esta condición es peligrosa porque genera ignorancia del verdadero peligro que acecha al alma. Cristo exigía compromiso, pasión y decisión. La tibieza espiritual es un camino hacia la destrucción, y solo la fe viva puede salvar. Mientras Juan registraba cada carta, percibió la fuerza de las advertencias y las promesas. Cada iglesia representaba un aspecto de la humanidad, y cada mensaje era un espejo para los tiempos de prueba que se avecinaban. Las visiones no solo mostraban ciudades y templos, sino también el corazón de los hombres y mujeres, y cómo sus decisiones podrían inclinar la balanza hacia la salvación o la perdición. La tensión crecía. Juan veía un patrón detrás de cada mensaje. Las pruebas, las tentaciones, la perseverancia y la recompensa estaban conectadas con los eventos futuros del Apocalipsis. Los primeros sellos del libro comenzaban a insinuarse, y los juicios sobre la tierra se acercaban. Cada palabra escrita era un hilo que unía el presente con un futuro que nadie podía evitar. Juan vio que las cartas no eran solo advertencias, eran un mapa del alma humana. Cada decisión, cada acción, tenía consecuencias que trascendían la vida terrenal. La visión lo hacía comprender que la historia no es solo un relato de sucesos externos, sino una batalla constante entre la luz y la oscuridad dentro del corazón de cada hombre. Mientras Juan terminaba de escribir, una certeza lo atravesó. Lo que estaba por suceder sacudirá los cimientos de la humanidad. Los 7 sellos a punto de ser abiertos desatarán juicios y maravillas que ningún hombre ha presenciado. Prepárate, porque a partir de ahora nos adentramos en el corazón mismo del misterio apocalíptico, los 7 sellos y los jinetes del Apocalipsis. Cuando el cielo se abrió de nuevo ante los ojos de Juan, un libro sellado con 7 sellos apareció en la mano de Dios. Cada sello ocultaba un misterio que ningún hombre había presenciado, y su apertura revelaría juicios que estremecerían la tierra y el cielo. Juan, todavía con la impresión de los mensajes a las 7 iglesias, vio cómo el Cordero glorioso se acercaba al libro sellado. Su corazón se aceleraba. Sabía que cada sello contenía secretos que afectarían a la humanidad por siglos. La visión era sobrecogedora. El libro parecía emanar luz y oscuridad al mismo tiempo, como si la verdad y el juicio estuvieran atrapados en cada página invisible. El Cordero se acercó y, con una fuerza invisible, rompió el primer sello. De él surgió un jinete sobre un caballo blanco, portando un arco y una corona. Juan comprendió que este jinete
simbolizaba la conquista y la autoridad, pero también el inicio de los juicios que probarían a los hombres. Mientras el jinete avanzaba, Juan vio ciudades levantarse y caer, reyes y ejércitos siendo afectados, y la historia de la humanidad tomando un giro inesperado bajo el juicio divino. Al romper el segundo sello, un jinete sobre un caballo rojo apareció, portando una gran espada. Este jinete simbolizaba la guerra y la violencia, y su avance sobre la tierra traía conflictos y derramamiento de sangre. Juan vio aldeas y ciudades envueltas en caos, y comprendió que la guerra no era un accidente humano, sino un juicio divino que pondría a prueba la fe y la perseverancia de los hombres. El tercer sello desató un jinete sobre un caballo negro, portando una balanza. Este jinete representaba el hambre y la escasez, y su aparición mostraba cómo los recursos se volverían limitados, obligando a los hombres a enfrentar la fragilidad de la vida y la dependencia de la providencia divina. Juan vio mercados desiertos, granos escaseando y familias enfrentando la desesperación, y entendió que la justicia y la misericordia divinas están equilibradas en formas que los hombres apenas pueden comprender. Al abrir el cuarto sello, apareció un jinete sobre un caballo pálido, llamado Muerte, seguido por el Hades. Juan sintió un estremecimiento profundo, mientras veía cómo la muerte y la devastación se extendían, recordando que ninguna criatura escapa del juicio divino. Las visiones mostraban epidemias, guerras y calamidades naturales que transformarían la faz de la tierra, pero también la posibilidad de redención para los fieles. Mientras Juan observaba, entendió que cada sello tenía un significado múltiple: un juicio físico sobre la tierra, un aviso espiritual para los hombres, y una preparación para la batalla final entre la luz y la oscuridad. La combinación de eventos mostraba tanto la justicia de Dios como su paciencia, y el papel crucial de los fieles era mantenerse firmes en medio del caos y la destrucción. Juan meditaba sobre las visiones. Cada imagen ardía como un fuego en su mente. ¿Cómo podrían los hombres sobrevivir ante juicios tan colosales? La respuesta surgió clara: fe, obediencia, esperanza en Dios. Cada juicio era un espejo del alma humana, cada señal, un llamado que retumbaba en lo profundo del espíritu. El cielo parecía contener el aliento, la tierra, temblar bajo presagios invisibles. No apartes la mirada, porque lo que viene no solo sacudirá cuerpo y mente, sino que pondrá a prueba el alma misma de la humanidad. Prepárate, el destino está por revelarse, el trono del cielo y la adoración eterna. Más allá de todo lo que Juan había visto hasta entonces, una visión lo transportó al corazón del cielo mismo, un trono inmenso, rodeado de luces, voces y seres que desafiaban toda comprensión humana. Allí, la verdadera majestad de Dios se revelaba en su gloria infinita. Juan fue transportado en espíritu a un lugar que estaba más allá del tiempo y del espacio. Al mirar, vio un trono majestuoso, más brillante que cualquier sol que hubiera existido en la tierra. La luz que emanaba de aquel trono no cegaba, sino que iluminaba el alma, mostrando todo lo oculto y todo lo eterno. Rodeando el trono había un arco iris que parecía contener todos los colores del mundo, y reflejaba cada emoción, cada temor y cada esperanza del corazón humano. Sobre el trono se posaban 24 ancianos, vestidos con túnicas blancas y coronas de oro. Sus rostros mostraban sabiduría, paciencia y reverencia. Cada uno sostenía un instrumento de alabanza y un libro que registraba la historia de la humanidad, desde el principio hasta el final. Juan percibió que estos ancianos eran testigos y guardianes de la historia, representando tanto la continuidad como la justicia divina. Cerca del trono, 4 seres vivientes se movían sin descanso. Tenían múltiples alas, ojos por todas partes y formas que Juan apenas podía comprender. Cada uno representaba un aspecto del poder de Dios: fuerza, sabiduría, justicia y compasión. Su movimiento constante y su adoración ininterrumpida creaban un ritmo que resonaba en todo el universo, un canto que contenía la historia de la creación y la promesa de lo eterno. Mientras Juan observaba,
Vio que el cielo entero estaba vivo. Ángeles descendían y ascendían, llevando mensajes, protegiendo a los fieles y preparando la tierra para los juicios que se avecinaban. Cada gesto y cada sonido tenía un propósito divino, y Juan comprendió que nada en el universo estaba fuera del control de Dios. Incluso los elementos de la creación, las montañas, los mares y las estrellas, obedecían el plan que emanaba desde aquel trono. Juan también percibió la presencia del Cordero, cuyo sacrificio había abierto el camino para que la humanidad pudiera acercarse a Dios. El Cordero estaba en el centro del trono, rodeado por los ancianos y los seres vivientes, y su luz superaba todo lo que Juan había visto hasta entonces. Cada palabra que salía de su boca era un decreto, una promesa y una advertencia al mismo tiempo. La visión le mostró cómo la historia de la humanidad estaba profundamente entrelazada con la justicia, la misericordia y la gracia divina. En su visión, Juan vio que los cielos no solo eran un lugar de adoración, sino también de preparación para los juicios que se acercaban a la tierra. Los ángeles se preparaban para tocar trompetas, derramar copas y ejecutar juicios, pero todo estaba coordinado con un orden perfecto, donde incluso el caos aparente servía a un propósito mayor. Juan comprendió que el universo era un organismo vivo, guiado por la voluntad de Dios, y que cada evento tenía significado y consecuencia. La música y las alabanzas eran indescriptibles. Juan escuchó cánticos que unían a todos los cielos y la tierra, voces que mezclaban alegría, reverencia y temor. Cada nota, cada palabra, parecía penetrar en el corazón de quien la escuchaba, mostrando la gloria y el poder de Dios. Incluso los mártires y los fieles en la tierra podían percibir estos cánticos, y sus almas se llenaban de esperanza y fortaleza. Mientras contemplaba todo esto, Juan reflexionó sobre la conexión entre el cielo y la tierra. Comprendió que lo que había visto hasta ahora, los sellos, los jinetes, los mensajes a las iglesias, eran solo una preparación para el momento en que la humanidad enfrentaría su prueba final. El trono del cielo mostraba que, aunque los juicios parecieran devastadores, estaban respaldados por un plan de amor, justicia y renovación. Juan también vio el flujo de la historia humana, los eventos de imperios, guerras, traiciones y fidelidad, como si fueran reflejos de la eternidad misma. Cada acción, cada pensamiento y cada decisión tenía consecuencias que trascendían el tiempo. El trono del cielo mostraba que nada se escapaba de la mirada de Dios, y que todo estaba destinado a un propósito divino, la restauración final y la salvación de aquellos que perseveran. La visión continuaba. Juan percibió llamas que no quemaban, truenos que no destruían y relámpagos que iluminaban sin miedo, símbolos de la justicia, el juicio y la gloria que acompañaban la presencia de Dios. Cada imagen era un recordatorio de que el poder divino no es arbitrario, sino que sigue un plan perfecto, que combina misericordia y juicio. Y mientras Juan contemplaba la magnificencia del trono y escuchaba los cánticos que llenaban el cielo, comprendió que lo que estaba por venir en la tierra sería más asombroso y aterrador que cualquier visión previa. Permanece atento, porque los juicios de las trompetas y las señales del Apocalipsis comenzarán a desatarse, y nada volverá a ser igual. La apertura de los sellos restantes y el inicio de los juicios mayores. Cuando Juan creía haber visto el límite del misterio, el Cordero levantó su mano y rompió los sellos restantes del libro celestial. Lo que surgió no era solo un juicio sobre la tierra, sino una revelación de la profundidad del destino humano y del poder divino. Juan, aún con el corazón palpitante por lo que ya había visto de los primeros sellos, comprendió que la apertura de los sellos restantes sería una experiencia aún más intensa. Cada sello roto liberaba visiones que estremecían el cielo y la tierra, símbolos de la justicia, la misericordia y el juicio que acompañaban la historia de la humanidad. Al romperse el quinto sello, Juan vio un altar, y bajo él, las almas de los mártires que habían sido asesinados por su fe. Sus voces claras y potentes clamaban justicia. Señor, ¿hasta cuándo tardarás en juzgar a los que derraman sangre inocente?
Juan sintió como su espíritu se estremecía ante el dolor y la esperanza simultánea de estos fieles. La visión mostraba que la muerte terrenal no era el final. Aquellos que mantenían su fe serían recompensados con vida eterna. La justicia divina se hacía presente incluso entre el sufrimiento más profundo. El sexto sello desató fenómenos cósmicos que sacudieron la percepción de Juan. El sol se oscureció, la luna se volvió roja como sangre, y las estrellas comenzaron a caer del cielo. Juan vio cómo montañas y islas cambiaban de lugar, y cómo la tierra misma parecía reaccionar a los pecados de la humanidad. Los hombres caían de miedo, buscando refugio en cuevas y rocas, pero incluso allí, no podían escapar de la verdad que se desplegaba ante sus ojos. Juan comprendió que este sello representaba el poder del juicio divino sobre toda creación. Un recordatorio de que el universo entero responde al plan de Dios. Los 7 ángeles con trompetas se preparaban para ejecutar los juicios posteriores, pero antes, Juan notó cómo cada sello funcionaba como un mecanismo que desencadenaba eventos precisos: la guerra, la hambruna, la muerte, los mártires y la revelación de la magnitud del juicio. Cada sello tenía un patrón que se conectaba con los demás, mostrando un orden divino detrás del caos aparente. Mientras Juan contemplaba una visión de ciudades y pueblos, algunas se levantaban en obediencia y luz mientras otras caían en corrupción y destrucción. La justicia y la misericordia estaban equilibradas con precisión divina, y cada alma tenía la oportunidad de responder a la verdad revelada. Juan comprendió que los juicios no eran aleatorios, sino estratégicos, destinados a despertar, purificar y preparar a la humanidad para lo que vendría. A medida que el Cordero rompía cada sello, Juan también percibió figuras simbólicas que representaban fuerzas espirituales. Ángeles que supervisaban los juicios, demonios que acechaban a los impíos, y espíritus de los fieles que se mantenían firmes en su fe. Todo estaba conectado como una red invisible que controlaba los eventos en la tierra y el cielo. Cada visión mostraba tanto la fragilidad como la grandeza de la condición humana. Juan reflexionaba sobre el mensaje espiritual. La humanidad debía aprender a discernir la verdad, a mantenerse firme ante la adversidad y a reconocer la autoridad divina en todas las cosas. Cada sello abierto, cada jinete y cada fenómeno cósmico eran advertencias para los que aún dudaban y recordatorios de esperanza para los que perseveraban en la fe. La visión del Cordero también mostró a Juan la interacción de los juicios con los fieles. Mientras los malvados enfrentaban el caos, los justos eran protegidos y guiados. Juan percibió que la verdadera batalla no era solo física, sino espiritual. La salvación dependía de la fidelidad, la obediencia y la confianza en la voluntad de Dios. Los símbolos continuaban desplegándose ante él: montañas en llamas, mares teñidos de sangre, ciudades en ruinas y ángeles con trompetas en mano. Todo representaba la intensidad de los juicios y la magnitud de la intervención divina. Juan comprendió que estos eventos eran una llamada urgente a la humanidad para reflexionar, arrepentirse y elegir la luz frente a la oscuridad. Entre las visiones, Juan también percibió momentos de esperanza y restauración. Almas purificadas, fieles reunidos en alabanza y ciudades reconstruidas bajo la justicia divina. Cada visión no solo mostraba juicio, sino también la promesa de renovación, un recordatorio de que la misericordia siempre acompaña al juicio. Mientras el último sello era abierto, Juan vio que el cielo y la tierra estaban entrelazados en un patrón perfecto de causa y efecto. La apertura de los sellos no era solo un relato de destrucción. Era un mapa espiritual, una guía para los que buscaban comprender la voluntad de Dios y prepararse para los tiempos finales. Prepárate, porque este misterio se hace más grande en esta historia. Las trompetas del juicio y los fenómenos cósmicos. Cuando Juan creyó haber presenciado los límites de la revelación, 7 ángeles se prepararon para tocar sus trompetas, y con cada sonido, la tierra, el mar y el cielo mismo responderían con señales que desafiarían la comprensión humana. Tras la apertura del 7º sello, Juan vio cómo 7 ángeles se acercaban, cada uno portando una trompeta resplandeciente. La atmósfera estaba cargada de tensión,
El silencio del cielo parecía contener la respiración, mientras la historia de la humanidad se preparaba para un nuevo capítulo de juicio y revelación. Juan comprendió que las trompetas no solo anunciaban castigos, sino también mensajes profundos para los hombres, advertencias, oportunidades de arrepentimiento y señales del poder divino. El primer ángel levantó su trompeta, y al soplarla, una lluvia de granizo y fuego mezclados con sangre cayó sobre la tierra. Juan vio los campos y las ciudades afectadas, pero también percibió que este juicio estaba limitado a aquellos que rechazaban la verdad. La visión mostraba que la justicia divina siempre estaba equilibrada con la misericordia. Los fieles estaban protegidos, mientras los impíos enfrentaban la consecuencia de sus acciones. El segundo ángel hizo sonar su trompeta, y un gran monte ardiendo fue lanzado al mar. Las aguas se convirtieron en sangre, y las criaturas que habitaban en ellas murieron. Juan observó cómo la humanidad reaccionaba: miedo, pánico y reconocimiento de que el poder de Dios se manifestaba más allá de toda fuerza humana. Esta visión enseñaba que el juicio divino es ineludible, pero también claro en su propósito: mostrar la supremacía del Creador sobre la creación. Con la tercera trompeta, una estrella llamada Ajenjo cayó del cielo, contaminando los ríos y fuentes de agua. El sabor de las aguas se volvió amargo, y muchos sufrieron. Juan comprendió que incluso los recursos naturales, que los hombres consideraban seguros, podían convertirse en instrumentos de advertencia. La visión mostraba la fragilidad de la vida humana y la necesidad de obedecer y confiar en Dios para la preservación del alma y del cuerpo. El cuarto ángel hizo sonar su trompeta, y el sol, la luna y las estrellas se oscurecieron, reduciendo la luz sobre la tierra. Juan vio cómo el miedo se apoderaba de la humanidad, y cómo los hombres comenzaban a comprender que dependían del Creador más de lo que imaginaban. Esta visión simbolizaba la pérdida de guía y claridad espiritual, recordando que la luz divina es esencial para el camino hacia la salvación. Al sonar la quinta trompeta, Juan vio que un pozo de abismo se abría, liberando langostas con apariencia terrible y poderes sobrenaturales. Estas criaturas atormentaban a los impíos, pero no podían dañar a los que tenían el sello de Dios en la frente. La visión era aterradora, mostrando la justicia de Dios frente a la rebelión humana, y cómo incluso la fuerza del mal está contenida dentro de los límites que Él ha dispuesto. Con la sexta trompeta, 4 ángeles fueron liberados del río Éufrates, trayendo consigo ejércitos de caballos preparados para desatar destrucción. Juan vio batallas, ciudades asediadas y caos que superaba cualquier conflicto humano anterior. Sin embargo, también percibió que estos juicios tenían un propósito: despertar la conciencia de la humanidad y demostrar que la soberanía divina nunca puede ser cuestionada. El séptimo ángel levantó su trompeta, y un silencio majestuoso llenó el cielo antes de que el sonido final estallara. Juan vio visiones de reinos caídos, terremotos y fenómenos cósmicos que parecían desintegrar todo lo que los hombres conocían. Sin embargo, entre la devastación, surgían imágenes de protección para los fieles, recordándoles que el juicio es también una oportunidad para purificación y renovación. Juan reflexionaba sobre la conexión de cada trompeta con los sellos anteriores. Comprendió que cada juicio tenía un doble propósito: revelar la justicia de Dios y ofrecer una oportunidad de arrepentimiento a la humanidad. Mientras las trompetas resonaban, Juan vio que el tiempo mismo parecía moverse con una cadencia divina, y que la historia estaba siendo guiada por un plan perfecto que combinaba juicio y esperanza. Entre las visiones, Juan también percibió señales de consuelo y restauración, ángeles que guiaban a los fieles, cielos llenos de luz para aquellos que permanecían firmes, y la certeza de que la fidelidad sería recompensada. Cada trompeta era un recordatorio de la dualidad del Apocalipsis: terror y esperanza, juicio y redención, destrucción y promesa de vida eterna. Y aunque las trompetas habían anunciado juicios que estremecieron el cielo y la tierra, Juan comprendió que lo peor estaba por llegar. Mantente alerta, porque los juicios del Apocalipsis te mostrarán señales aún más incomprensibles, y lo que sucederá será tan grande y poderoso
que pondrá a prueba el destino de toda la humanidad. Las copas de la ira y la caída de los reinos. Cuando Juan creyó que había comprendido la magnitud de los juicios, Dios levantó su mano y 7 ángeles recibieron copas llenas de la ira de Dios. Cada copa contenía un juicio que haría temblar los cimientos del cielo y de la tierra. Tras sonar las trompetas, Juan vio como 7 ángeles se acercaban con copas llenas de la ira divina. La luz del cielo brillaba intensamente sobre ellas, y cada ángel se preparaba para derramar su contenido sobre la tierra. Juan comprendió que estos juicios eran la culminación de todo lo que había visto. Los sellos, los jinetes, las trompetas. Cada copa representaba la justicia directa y la intervención divina en la historia de la humanidad. La primera copa derramada sobre la tierra produjo úlceras malignas sobre los que tenían la marca de la rebelión. Juan vio pueblos enteros afligidos y comprendió que estos juicios no eran solo físicos, sino también espirituales. El pecado acumulado debía ser expuesto y enfrentado para que la humanidad pudiera reflexionar y arrepentirse. La visión mostraba cómo la justicia de Dios se manifiesta incluso en la tribulación, enseñando que el dolor tiene un propósito. La segunda copa cayó sobre el mar, y las aguas se convirtieron en sangre. Las criaturas marinas murieron, y los barcos que surcaban los océanos fueron destruidos. Juan percibió la magnitud de la destrucción, pero también vio que este juicio era un símbolo de la pureza y la restauración que vendrían tras la limpieza. La humanidad debía reconocer que la creación no podía permanecer intacta ante la corrupción y el mal. La tercera copa afectó los ríos y fuentes de agua convirtiéndolas en sangre. Juan vio aldeas y ciudades enteras sufriendo sed y desesperación, y comprendió que los recursos esenciales para la vida pueden ser instrumentos de advertencia divina. Sin embargo, también percibió que los fieles que habían confiado en Dios tenían protección y guía. La cuarta copa cayó sobre el sol, y su calor se intensificó, quemando a los hombres con fuego abrasador. Juan observó cómo la humanidad temblaba y buscaba refugio, comprendiendo que la soberanía divina sobre el universo es absoluta. Los elementos naturales respondían a la voluntad de Dios, y nadie podía escapar de la autoridad del Creador. La quinta copa cayó sobre el trono de la bestia, sumiendo su reino en tinieblas. Juan vio caos, confusión y derrumbes de imperios, recordando que todo poder humano es temporal frente a la justicia divina. La visión mostraba la caída inevitable de aquellos que habían rechazado la verdad y se habían entregado a la corrupción y la maldad. La sexta copa preparó el camino para la batalla final. El río Éufrates se secó, permitiendo que los reyes del oriente avanzaran hacia el conflicto decisivo. Juan vio ejércitos inmensos moviéndose con rapidez y precisión, y comprendió que esta confrontación era tanto física como espiritual, enfrentando el bien y el mal en la tierra y en el corazón de los hombres. La séptima copa desató un terremoto inmenso, ciudades colapsando, montañas e islas desplazándose, y truenos que resonaban en todo el universo. Juan percibió la magnitud de la ira de Dios y cómo la justicia se había completado. Sin embargo, entre la destrucción, surgían señales de esperanza. Los fieles estaban protegidos, y la tierra sería renovada para aquellos que perseveraran. Mientras observaba, Juan comprendió que cada copa era un espejo del alma humana. Los juicios externos reflejaban los estados internos de corrupción y fe. Aquellos que persistían en la verdad y la justicia serían recompensados, mientras que los que se entregaban al mal enfrentaban la consecuencia inevitable de sus acciones. Cada visión enseñaba que la historia no es azarosa, sino guiada por un plan divino que combina juicio y redención. Juan también percibió la culminación de todos los juicios anteriores. Los sellos habían establecido el patrón, los jinetes habían desatado pruebas, las trompetas habían advertido y las copas ahora mostraban la consumación de la justicia. Todo estaba interconectado, revelando un diseño perfecto, donde incluso la destrucción servía para purificar y preparar la tierra para el reinado eterno. Entre la devastación, Juan vio a Dios y los ángeles consolando a los fieles, recordando que cada tormenta tiene un propósito,
y que la salvación es el premio para aquellos que mantienen la fe y la esperanza. Las copas de la ira no eran un acto de crueldad, sino la manifestación del amor y la justicia divinos, recordando que el juicio siempre busca restaurar la armonía y el orden. Mientras la última copa se derramaba y los reinos caían, Juan comprendió que el final de los juicios estaba cerca. El aire vibraba con presagios, y cada visión parecía susurrar secretos antiguos. Prepárate, porque enseguida conoceremos los misterios del Apocalipsis, las señales sobrenaturales y la caída de Babilonia. No apartes la mirada. Lo que viene desbordará la razón y estremecerá el espíritu. La caída de Babilonia y la preparación para el reinado eterno. Cuando Juan creía que todo había sido revelado, la visión se desplazó hacia la ciudad de Babilonia, símbolo de corrupción, poder y decadencia. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre el destino de los reinos y la humanidad. Juan vio la grandeza de Babilonia en toda su opulencia. Torres que alcanzaban el cielo, palacios llenos de oro y piedras preciosas, mercados con mercancías de todos los rincones del mundo, y multitudes entregadas al lujo, la avaricia y la inmoralidad. Pero detrás de la belleza superficial, Juan percibió un corazón podrido, un poder sostenido por engaños, violencia y adoración a lo falso. La ciudad era la personificación de la arrogancia humana y de la rebelión contra la voluntad divina. Un ángel poderoso anunció: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha derramado la sangre de los santos y profetas. Juan contempló cómo las fuerzas de la justicia divina comenzaban a manifestarse. Las naciones que habían seguido la corrupción fueron testigos de terremotos, incendios y destrucción, y la grandeza de Babilonia se convirtió en polvo y ruinas. Cada escena era aterradora y majestuosa a la vez, mostrando cómo el juicio divino actúa sobre los sistemas humanos que se levantan contra la verdad. Mientras la ciudad se desplomaba, Juan vio a los fieles y mártires levantados en espíritu, protegidos y consolados por Dios y los ángeles. La caída de Babilonia no era solo una venganza, sino un acto de justicia y purificación que abría camino a la restauración. Juan comprendió que los sistemas corruptos eventualmente caen, pero los que perseveran en la verdad permanecen firmes, y la fidelidad es recompensada incluso en medio de la devastación. La visión se expandió hacia los reinos de la tierra. Imperios que dependían de Babilonia se tambaleaban, alianzas se rompían y reyes enfrentaban la realidad de la soberanía divina. Juan entendió que la historia humana no es un azar. Todo está entrelazado con el plan eterno de Dios, y que la caída de un poder corrupto es una lección sobre la justicia, la humildad y la obediencia. Juan también percibió señales de esperanza, nuevas comunidades emergiendo, fieles reunidos en alabanza y oración, y la promesa de un reinado de justicia y paz. El cielo parecía responder a la caída de Babilonia, con cánticos y alabanzas que llenaban de luz cada rincón del universo. Los fieles recibían claridad sobre su propósito y sobre la importancia de la perseverancia espiritual en tiempos de tribulación. Dios apareció de nuevo en la visión, mostrando que la victoria final no pertenece a los hombres, sino a Dios y a los que siguen su verdad. Juan vio cómo el mal era contenido y finalmente derrotado, pero también cómo la tierra debía pasar por un proceso de purificación. La historia mostraba que la justicia divina, aunque tardía desde la perspectiva humana, siempre llega con precisión y poder. Entre las ruinas de Babilonia, Juan percibió un cambio profundo en la humanidad. Corazones que buscaban la verdad, espíritus que deseaban reconciliarse con Dios y comunidades dispuestas a construir sobre la base de la justicia, la fe y la misericordia. La caída de Babilonia no solo era un castigo, sino una oportunidad de renovación espiritual y social. Esta visión le mostró a Juan un cielo y una tierra preparados para el reinado eterno del Dios. Ángeles, ancianos y seres vivientes alababan y adoraban, mientras la tierra era purificada y preparada para recibir a los fieles. Cada elemento de la visión estaba lleno de simbolismo: la justicia, la misericordia,
La redención y la esperanza convergían en un plan perfecto, donde el mal es derrotado y el bien triunfa de manera eterna. Y si esto te ha impactado, prepárate, porque lo que veremos a continuación te sorprenderá aún más. El nuevo cielo, la nueva tierra y la consumación de la eternidad. Cuando Juan pensó que todo había sido revelado, su visión se elevó más allá del juicio y la destrucción, hacia una realidad que ningún hombre había visto. Un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la justicia, la paz y la gloria divina se manifestarían por toda la eternidad. Juan contempló un horizonte transformado, donde el antiguo mundo, marcado por el pecado y la corrupción, había sido purificado. La tierra y el cielo parecían fusionarse en una luz que no podía describirse con palabras humanas. Cada color, cada sonido y cada aroma eran intensos y perfectos, reflejando la gloria de Dios en toda su magnitud. Juan comprendió que la eternidad comenzaba allí, y que la historia de la humanidad tenía un propósito divino. Dios apareció nuevamente en el centro de la visión, radiante y majestuoso. A su alrededor, Juan vio a los fieles reunidos, vestidos de blanco, sosteniendo palmas de victoria y alabando al Creador. Cada rostro reflejaba paz, alegría y gratitud. Los sufrimientos de la vida terrenal habían sido reemplazados por una perfección que trascendía toda comprensión. Juan entendió que esta era la recompensa final para aquellos que habían permanecido fieles, perseverando en medio de tribulación, persecución y pruebas. El trono de Dios se encontraba en el centro de este nuevo cielo y nueva tierra. Juan percibió que no había separación entre Dios y la creación. La divinidad impregnaba todo, y la armonía se había restaurado por completo. Ángeles y seres vivientes rodeaban el trono, alabando y cantando con voces que resonaban a través del universo. Cada nota parecía contener la historia de la redención y la promesa de eternidad para todos los que habían elegido la verdad. Juan vio un río de vida fluyendo desde el trono, cristalino y brillante, con árboles a sus orillas que daban fruto cada mes y cuyas hojas tenían el poder de sanar a las naciones. Esta visión mostraba que la eternidad no solo era un estado espiritual, sino también una realidad física de abundancia, armonía y plenitud. La creación se había restaurado a su propósito original, un hogar perfecto para la humanidad, y toda criatura que existiera en comunión con Dios. Las puertas de la Nueva Jerusalén estaban abiertas, y Juan pudo ver su belleza indescriptible. Calles de oro puro, muros adornados con piedras preciosas, y la luz de Dios iluminando cada rincón sin necesidad de sol ni luna. La ciudad no tenía sombra ni oscuridad, porque la presencia de Dios y del Padre llenaba todo con claridad y gloria. Cada detalle de la visión mostraba la perfección de la obra divina y la recompensa por la fidelidad humana. Juan también percibió la consumación de la historia humana. El mal había sido derrotado, la muerte ya no existía, y la corrupción había sido erradicada. Todo lo que había causado dolor, miedo y desesperación había sido reemplazado por justicia, paz y amor eterno. Los fieles estaban completos, restaurados y unidos en una comunión perfecta con Dios. Esta visión mostraba que la eternidad no es estática, sino un estado de plenitud, crecimiento y gozo continuo en presencia del Creador. La visión incluía símbolos de perfección y renovación, montañas que se elevaban con majestad, mares llenos de vida, campos fértiles y cielos que cambiaban de color en armonía perfecta. Todo reflejaba la gloria de Dios y la restauración de la creación a su propósito original. Juan comprendió que cada prueba, cada juicio y cada sacrificio a lo largo de la historia habían sido parte de un plan divino que culminaba en esta eternidad perfecta. Entre la luz y la armonía, Juan también percibió la voz de Dios. He aquí, hago nuevas todas las cosas. Los que tienen sed, vengan. Los que buscan justicia, serán satisfechos. Los que perseveran, heredarán la tierra. Estas palabras resonaron en su corazón, confirmando que todo lo que había visto a lo largo del Apocalipsis tenía un propósito: guiar, purificar y preparar a la humanidad para la eternidad. Cada visión del Apocalipsis había sido un paso hacia este momento.
la consumación final donde la justicia y la gracia divina se manifestaban en plenitud, y donde la humanidad podía finalmente vivir en comunión perfecta con Dios. Y mientras Juan contemplaba el nuevo cielo y la nueva tierra, comprendió que la historia de la eternidad se desplegaba ante él en toda su gloria. Prepárate, la promesa de Dios aguarda más allá del tiempo. Ecos de eternidad. Cuando Juan creyó haber visto todo, una última visión se desplegó ante él. Lo que estaba a punto de comprender cambiaría la forma de ver la historia, la fe y el destino eterno. Juan contempló de nuevo el universo, ahora unificado bajo la soberanía de Dios. Había visto la caída de imperios, el derramamiento de justicia y la restauración de la creación, pero comprendió que todo esto tenía un propósito mayor: enseñar a la humanidad la relación entre la obediencia, la fe y la misericordia divina. La visión mostraba que el Apocalipsis no era solo un relato de terror, sino una guía para la vida y la eternidad. Dios apareció rodeado por todos los seres vivientes y ancianos, y habló palabras que resonaban en los corazones de los fieles y en la conciencia de los impíos. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Quien tenga fe y persevere, heredará la vida eterna. Quien se aparte, enfrentará la justicia. Juan comprendió que la elección humana es real y significativa, y que cada acción tiene consecuencia eterna. La visión incluyó simbolismo de juicio y restauración, ciudades en ruinas que se transformaban en nuevas comunidades de luz, ríos contaminados que se volvían cristalinos, y montañas que se alzaban majestuosas en armonía con el cielo. Cada imagen mostraba que la destrucción es parte de un proceso de renovación, y que el fin no es un castigo arbitrario, sino una oportunidad para la purificación y la redención. Juan reflexionó sobre los mensajes espirituales del Apocalipsis, la importancia de la fe constante y la obediencia a Dios, la certeza de que la justicia divina alcanza a todos los que cometen maldad, la esperanza eterna para los que perseveran en la verdad, la conexión entre la vida humana, la creación y la voluntad divina. Mientras observaba, Juan vio a los fieles entrando a la Nueva Jerusalén, donde la luz de Dios iluminaba todo. Los cánticos, alabanzas y la armonía reflejaban que la eternidad es una recompensa para quienes permanecen firmes en la fe, y que la historia humana, con todos sus conflictos y pruebas, tiene un propósito eterno. El Apocalipsis también mostró a Juan la dualidad desde la historia humana: corrupción y pureza, maldad y justicia, desesperación y esperanza. Cada visión del juicio, cada sello, cada trompeta y cada copa enseñaba que la historia no es aleatoria, sino guiada por un plan divino, donde cada alma tiene la oportunidad de elegir la luz o la oscuridad. Juan percibió que el cierre del Apocalipsis no solo marcaba un final, sino también un inicio, el inicio de la eternidad para los fieles y la consumación de la justicia para los impíos. Todo estaba preparado para que la humanidad comprendiera la importancia de la fe, el arrepentimiento y la perseverancia espiritual. Mientras las visiones se disipaban, Juan comprendió la magnitud del mensaje. La historia de la humanidad y los juicios del Apocalipsis son una lección eterna. La destrucción, los juicios y la restauración son parte de un plan de amor y justicia divina que trasciende el tiempo y la percepción humana. Cada hombre y mujer tiene un papel en esta historia, y cada elección cuenta. Permanece atento, porque la eternidad está delante de ti, y el destino final depende de tu corazón y de tu elección. ¿Qué significa todo esto? Después de presenciar los juicios, los sellos, las trompetas y las copas, una pregunta resuena en nuestros corazones. ¿Qué nos está enseñando todo esto? El Apocalipsis nos recuerda que la vida es un camino de elecciones. Cada acción, cada decisión, cada acto de fe o de rechazo tiene consecuencias eternas. Los juicios y catástrofes no son solo castigos, son advertencias, oportunidades para cambiar. La misericordia y la justicia divina caminan juntas, de la mano. Quienes perseveran en la verdad, la fe y la obediencia recibirán recompensa y restauración. La arrogancia y la corrupción, en cambio, tienen un límite inevitable.
La caída de los reinos corruptos y la restauración de la nueva tierra nos muestran que la esperanza y la renovación siempre son posibles. Cada uno de nosotros es parte de esta historia. ¿Escogerás la luz o la oscuridad? El Apocalipsis no es solo un relato del pasado ni del futuro. Es un espejo de nuestro presente. Observa tu vida, tus decisiones, y pregúntate, ¿estoy construyendo mi vida en lo eterno o en lo efímero? La historia sigue escribiéndose, y cada corazón tiene la oportunidad de formar parte del reino de Dios. ¿Tú qué eliges hoy? Suscríbete y comparte para descubrir más historias que transforman el espíritu.